dándole gloria y honra al Señor, porque con tantas actividades que tiene el mundo y tantas cosas que hay de entretenimiento, es para uno quedarse en la casa, viendo televisión, compartiendo con la familia, saliendo a un parque, a una heladería, pero estamos en el mejor lugar en el cual podemos estar. Y cada momento que nosotros podemos estar en la casa de Dios adorándole es de suma importancia, es importantísimo, amado hermano. Otros quisieran estar aquí en este momento ahora, pero lamentablemente no pueden, quizás porque ya no están, quizás por alguna enfermedad y están en casa y oran pidiéndole al Señor de poder estar aquí o que el Señor le dé otro chance de estar aquí, ya con su salud restaurada. Pero mientras tanto nosotros, lo que hemos sido persuadidos por el Evangelio y a la obediencia de Cristo, pues estamos aquí en esta hora. Y es precisamente eso lo que vamos a hablar, acerca de cómo hemos sido persuadidos por el Evangelio. Y vamos a estar leyendo en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo número 5, y vamos solamente a leer un solo pasaje, y ese es el versículo número 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, solamente el versículo número 11. Antes de leer, nos fijamos que el versículo 10 tiene algo muy bueno y muy importante aquí, como toda la palabra del Señor, pero quiero enfatizar que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice la parte B, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea malo y ya sea bueno. Amados hermanos, una de las cosas que nosotros más hacemos a diario es hablar y hablar. Uno habla de los deseos que uno quiere, de los sueños, uno habla de su pasado, uno habla de su presente, uno habla de su futuro. Uno habla con amigos y a veces hasta hablamos solos porque pensamos en alta voz y nos hacemos preguntas, nos cuestionamos. A veces si actuamos mal con alguien, uno por el camino o en la casa, uno habla en voz alta y dice, ¿será que yo hice esto mal? Pero ¿por qué fulano no reaccionó como yo esperaba? Pero mira fulano, y así sucesivamente. Y de hecho, una de las cosas buenas también que hacemos es hablar con Dios. Unos hablan con Dios a modo de oración cuando están conduciendo sus vehículos, cuando están trabajando, cuando están en la casa haciendo oficio, cuando les toca lavar, cuando les toca cocinar, limpiar o cualquier otra cosa que sea. Pero lo que quiero que enfaticemos es que una de las cosas más constantes que hacemos a diario es hablar, el acto del habla, esa facultad que tenemos nosotros los seres humanos. Ahora bien, vamos a tocar una parte para ver cómo nosotros hablamos, cómo utilizamos este recurso tan grande que el Señor nos ha dado. Y eso lo vamos a ver en una de las partes en la cual estaremos exponiendo a modo breve, ya que no será algo extendido. Leemos la palabra de Dios, repito, en la segunda carta a Corintios, capítulo 5, en el versículo 11. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Amados hermanos, si hemos leído la primera carta de los Corintios y luego la segunda carta de los Corintios, ahí hemos podido leer todas las situaciones por las cuales Pablo tuvo que escribir esas cartas. Muchísimas cosas pasaban en la iglesia allá en Corinto con esos hermanos. Leemos que problemas de fornicación, leemos de problemas de Apolos, de Pablo, que unos son de Apolo, que otros son de Pablo, que Dios plantó, Apolo regó, pero Dios es quien ha dado el crecimiento. Y son muchísimas. Hay una gran matiz de problemas por la cual Pablo tiene que enviar esas cartas a los hermanos en Corintios. Y nosotros llegamos a este punto donde dice que conociendo pues el temor del Señor, amados hermanos, y quizás cuando nosotros escuchamos la palabra temor, cuando viene a nuestra mente, nosotros estamos acostumbrados a que cuando hablan de temer al Señor, es que nosotros debemos de tener un miedo, pero en el sentido negativo y en el sentido desagradable. Hay niños que tienen
fobia a algunas cosas. De hecho, nosotros adultos también tienen fobia a muchas cosas, a la velocidad, a la altura. Hay personas que le tienen miedo a un insecto, a un animal, pero siempre tememos a algo. Y eso nos causa furor y nos causa un terror, un miedo desagradable. Pero, amados hermanos, cuando Pablo menciona aquí de temer al Señor, es lo contrario a nosotros tenerle miedo, terror, y un terror o un miedo desagradable. Cuando algo nos da miedo, ¿qué es lo que hacemos? Correr, de modo que nos alejamos de todo aquello que nos causa miedo. Hay personas que no pueden estar cerca de una altura, o ya sea un edificio o en la parte de arriba de una casa mirando hacia abajo, porque eso le causa temor. Le causa temor. Hay hermanos que la velocidad le causa temor. Miren, les confieso que una de las cosas que a mí personalmente me causa más temor es montarme en un carrito público en Santiago. Recientemente, hace un día, yo tuve que ir en vehículo público a Santiago y tomo un carrito, no recuerdo la ruta. La cuestión es que para el sitio que yo iba, que era la Unión Médica, sucedió esto: chofer, déjame, y el corazón déjalo más para adelante cuando tú quieras, porque de verdad iba de una forma tan temeraria que era con la mano en el manubrio, por si acaso había que tirarse o algo. Pero de verdad, Señor, y lo he experimentado muchas veces, años y años de experiencia. No todos, pero sí hemos tenido que pasar por esa clase de temor, y eso nos causa miedo. Pero como les decía, amados hermanos, cuando algo nos da miedo nos alejamos. Ya yo sé que, por ejemplo, no me puedo montar en esa ruta porque esa ruta aparece un chofer ahí que es desagradable y causa temor en cuanto a la velocidad, amados hermanos. Pero para aquellos que hemos sido persuadidos, aquellos que nuestra vida ha sido persuadida por el Evangelio de Jesucristo, cuando habla de temer al Señor, esto tiene un significado mucho más grande y tiene un significado mucho más maravilloso, amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque aquí ahora el temor al Señor para nosotros no es un terror, no es un furor, ni es algo desagradable, sino algo agradable para nosotros, agradable para nuestra vida, agradable para nuestra existencia y por ende agradable para nuestras palabras, las palabras que hablamos. Porque, amados hermanos, temer al Señor es llevar una vida en reverencia, una vida en obediencia delante de Dios. Es tener reverencia con actitud de adoración, y una adoración esencial, de manera que esta adoración sea natural, sea permanente y sea constante. Que esta adoración sea intencional a Dios en cada uno de nuestros actos, en cada uno de nuestros hechos y en cada una de las cosas que nosotros hablamos. Eso es temerle al Señor, ya cuando nosotros somos persuadidos y vivimos para Cristo, luego de haber recibido el Evangelio, amados hermanos. Ahora bien, vivir contrario a lo que es la obediencia, vivir contrario a lo que es la adoración, vivir contrario a lo que es un acercamiento a Dios, eso sí de verdad debe dar temor, miedo, y debe ser desagradable en el sentido que nosotros tenemos la connotación de lo que significa miedo. Ya en el Señor el miedo para nosotros no es ese miedo que conoce el mundo, pero usted vivir en desobediencia y usted vivir una vida desordenada delante de Dios y alejado de Dios cada día, ahí sí cabe decir que eso causa miedo, amados hermanos. De manera, hermanos, que cuando nosotros vivimos una vida que agrada a Dios y esa adoración es constante en nuestra vida, el mundo, los demás que no conocen al Señor pueden ser persuadidos a través de nosotros, porque somos portadores y representantes del Evangelio de Jesucristo. Persuadir, amados hermanos, se refiere a lograr, escuchen esto, persuadir se refiere a lograr que alguien haga algo bueno de manera que eso nos agrade. Algo que usted haga o diga cosas que la gente desee, que la gente desee escuchar, que la gente desee ver, que la gente desee compartir, que la gente desee detenerse a escuchar eso que se habla, eso que se muestra y eso que se está escuchando.
Amados hermanos, entonces esto debería ser el corazón de todo aquel que presente el evangelio en cualquiera que sea el lugar o el contexto que Dios nos ha puesto. Les hablaba que voy a hacer un énfasis en lo que es el hablar, persuadir por medio del habla para nosotros presentar el evangelio de Jesucristo. Y acabo de decir que este debe ser el corazón de cada uno de nosotros y de todo aquel que es un portador del evangelio. Hablar de Cristo de manera que la persona, por más ocupada que estén, quieran detenerse a escuchar eso que tú hablas, pero esa persuasión, esas palabras que tú hablas, amado hermano, deben de ir acompañadas por una actitud. Debe de ir acompañada por una actitud, amado hermano. Pablo aquí deseaba apasionadamente que los hombres y mujeres vinieran a Cristo y que sean persuadidos no solo porque escuchaban lo que Pablo decía y predicaba, sino que también eran persuadidos por la forma en cómo el apóstol Pablo vivía. Y como les decía, si leemos la primera carta de Corinto y la segunda, ahí Pablo hace mucho énfasis y hay una serie de preguntas y de tantas cosas de Pablo hablándole a los corintios, amados hermanos, porque para Pablo era importante que además de que estas personas ya habían sido persuadidas por el evangelio, había muchos que estaban siendo engañados y había muchos que estaban viviendo contrario a lo que Pablo le había enseñado, que era el evangelio de Jesucristo. De manera que ellos se gloriaban, estaban bien, vivían en abundancia, tenían todas las cosas que necesitaban. Entonces ya como que se jactaban, como que se sentían orgullosos hasta llegar al punto que quizás pensaban que lo que ellos habían logrado era por sí mismos. Entonces todo esto le había llegado a Pablo y ahí es cuando Pablo envía estas cartas. Pero mire bien, como les decía, que para Pablo era importante que las personas que ya habían sido persuadidas por el evangelio, o sea, Pablo ya había edificado una casa, ya Pablo había edificado una base, pero había que tener cuidado con quién iba a reedificar encima de ese fundamento que Pablo había puesto ya, que era el evangelio en cada uno de esos hermanos. Entonces ya está la base, pero quien va a construir arriba de esa base, ahí es que Pablo se enfoca en una parte en que eso no fue lo que yo enseñé. O sea, tú vas a reedificar ya algo que yo edifiqué, que es el evangelio de Jesucristo en cada uno de ustedes. Entonces lo que tú estás reedificando no es, amados hermanos, lo que Pablo ya había puesto como fundamento. Hermanos, como cristianos, nuestras palabras, nuestras vidas y nuestros hechos deben ser intencionalmente persuasivo. No es que usted un día va a hablar bonito y va a decir, mira, hoy yo voy a hablarle a esta persona, me voy a preparar, voy a durar una semana estudiando la Biblia porque voy a hablarle de Cristo a esta persona y esa persona va a ser persuadida. No, ahí tú te preparaste ya y no está mal que lo haga, pero quizás tú te preparaste ese día para hablar con esa persona, para mostrarle a Cristo. Amado, lo que le estoy diciendo acá, que eso debe ser algo intencional cada día. A veces, y habemos, incluyéndome, personas que no somos buenas para predicarle a las personas cara a cara, para tratar con los compañeros de trabajo, con la familia. Pero ¿sabe qué? Si no somos buenos para hablarle, usted sabe que usted mostrándole su manera de vivir, usted le está mostrando a Cristo. Porque esa persona puede ver algo que diga, wow, pero ¿por qué fulano no actúa así? ¿Por qué fulano no se expresa así? ¿Por qué la forma que él habla no es siempre airado, no es siempre molesto, no es siempre quejándose? Y las personas pueden ver eso y eso le llama la atención de manera que pueden ser persuadidos por la forma en cómo tú eres. ¿Y cuál es la base de esa forma como tú eres para que otros sean persuadidos? Nada más y nada menos que el evangelio de Jesucristo. En este pasaje, Pablo está presentando una defensa a los falsos maestros que ya estaban, los falsos maestros que estaban reedificando acerca de la base que ya Pablo había puesto, que era el evangelio, y estos falsos maestros que se habían presentado, ante ellos Pablo trata acerca de su propia integridad, sabiendo que Dios no puede ser persuadido. Es por eso que en la parte B dice, bueno, vamos a leerlo entero nuevamente. Conociendo pues el temor del Señor, ya sabemos cuál es el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestra conciencia. Amados hermanos, el cristiano debe ser como una carta abierta, como le expresa Pablo.
nosotros somos como una carta o un libro abierto que todas las personas nos puedan leer, que puedan leer cómo somos con nuestra familia, cómo somos con los vecinos, cómo somos en el barrio, cómo somos en el trabajo, cómo somos en la escuela y cómo somos en cualquier lugar. Nos deben leer. No es que después que tú tengas 2 o 3 años trabajando en un lugar o estudiando en un lugar o en el barrio, las personas tengan que preguntar, ven acá, ¿tú eres cristiano? No, amados hermanos, eso tiene que verse de manera natural, de manera intencional, amados hermanos. Y de hecho pasa con cristianos y no cristianos, que nosotros conocemos personas que viven una vida tan bien, tan agradable, digo, cristianos y no cristianos, que eso persuade a las otras personas, lo persuade a preguntarle, ven acá, ¿tú eres cristiano? Porque yo veo como que tú eres tan diferente, que habla que eres esto tan diferente. Esa es la clase de persuasión por la cual estamos hablando aquí en esta noche, amados hermanos. Pero bien, entonces, Pablo está tratando sobre su propia integridad, sabiendo que Dios no puede ser persuadido. ¿Y por qué Dios no puede ser persuadido? Porque para Dios todo está descubierto. Dios conoce el panorama de usted. Dios conoce mi panorama, Dios conoce el panorama de todos los que están aquí. Y para Dios todo está claro. Dios está claro de lo que somos, amados hermanos. Muchas veces usted y yo no estamos claros de lo que somos. Y me refiero a que a veces podemos llegar a cuestionarnos, caramba, y yo soy cristiano porque estoy luchando con un pecado, porque estoy haciendo esto, porque estoy haciendo lo otro. Y eso puede llegar a cuestionarnos. Y no es que usted no lo sea, porque todos luchamos cada día. Tenemos cada día una guerra con nuestras palabras, tenemos una guerra con nuestra concupiscencia, tenemos una guerra con nuestro ego, tenemos una guerra con nuestro yo, ¿verdad? Pero podemos venir a Cristo con todas nuestras cargas y clamar delante de Él para que Él nos ayude, amados hermanos. Bien, entonces, Dios conocía el corazón de Pablo y sabía que había sinceridad en él, había sinceridad en lo que Pablo estaba diciendo, en la parte que dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Dios conoce nuestro interior. De hecho, a veces decimos, no, porque yo conozco mi corazón, yo no soy así, mi corazón es bueno, mi corazón es esto, yo soy otro porque tengo un corazón bueno. Amado hermano, la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mi corazón, tu corazón te engaña. Porque a veces se apasiona por cosas, piensa cosas, hace cosas, siente cosas que no debe sentir. Amados hermanos, mire, no somos capaces de controlar nuestro corazón, pero sí tenemos un Dios que a través de su Espíritu Santo puede dirigir nuestra vida, puede guiar y llenar nuestro corazón, amado hermano. Para Pablo era importante que las personas tuvieran un conocimiento claro acerca de él, de su conducta, y esto incluye hasta su forma de hablar. Nuestra conducta como cristianos, amados hermanos, es importante en nuestra forma de hablar. Muy importante, amados hermanos, en la forma como hablamos. Y este recurso, como les decía al principio, que nosotros tenemos, que es el acto, la facultad de hablar, amados hermanos, es algo importante. Porque ¿cómo es que predicamos? ¿Cómo es que hablamos con los demás? ¿Cómo es que tratamos a nuestra familia? El acto de habla se utiliza para todo, pero como les decía, debe ir acompañado por una conducta y un comportamiento. Pablo también deseaba, oigan esto, Pablo también deseaba no necesitar persuadir a los corintios, porque ya esta gente habían sido predicada, ya esta gente se le había dejado, Pablo ya le había dado el fundamento del evangelio, la base del evangelio, ya estaban totalmente persuadidos, pero otra vez Pablo tiene que escribirle, y es aquí cuando ya Pablo no deseaba volver a persuadir a esas personas a causa de estos falsos maestros que habían estado allí entre esos hermanos. Pablo no deseaba, amados hermanos, volver a persuadir a los corintios. Pablo confió en su mensaje, confió en la predicación del evangelio y que su ministerio fuera conocido en las conciencias de ellos. Ahí es que dice la parte cuando dice que espero que también les sea a vuestra conciencia, a la conciencia de ustedes. O sea, si ustedes se quieren dejar engañar, ya es porque ustedes quieren, porque ya yo les prediqué el evangelio, ya ustedes han sido sedimentados, fundamentados, ya ustedes tienen la base. Ahora bien, ya yo lo dejo a su conciencia de que ustedes deben estar claros de que ya yo le di lo que le iba a dar del evangelio, le prediqué, le dejé todo allí, amados hermanos. Y de verdad me imagino que fue algo doloroso para Pablo. De hecho,
De hecho, una de las razones por la cual Pablo no podía visitarle fue a causa de la tristeza de él y de los demás hermanos, porque esto le causaba mucha tristeza. Y habla de que si yo voy allá triste y también está triste otro hermano que está allá, por así decirle, ¿quién me va a consolar? Yo no lo voy a poder consolar porque voy a estar triste. Y ahí muestra Pablo cuánto amor tenía por estos hermanos en Corintios. Entonces, Pablo deja eso en la conciencia de aquellos hermanos por ya las cosas que él había hecho por medio del evangelio. Las personas, amados hermanos, son conscientes de si nosotros somos embajadores de Dios o no. Si somos embajadores de Dios o no somos embajadores de Dios. Y me voy a enfocar aquí a través de las cosas que nosotros hablamos. Lo que producimos oralmente. Las personas pueden darse cuenta. Y yo quiero enfatizar en nuestra forma de hablar cómo debemos utilizarla para nosotros persuadir a los demás hermanos, a los del mundo que están allá afuera que no conocen del Señor. Todos hemos escuchado esta frase y quizás usted lo fue, quizás yo lo fui, no sé, quizás para mí no lo fui, quizás para otro lo fui, pero sé que todos hemos escuchado o conocemos, mejor dicho, una persona labiosa, una persona que tiene labia, una persona que tiene verbo para expresarse y quizás no de la mejor manera, sino de manera habilidosa. Entonces, cuando se habla de que una persona es labiosa, en el sentido de queriendo decir que tiene labia, que tiene una buena forma de hablar y que se le hace fácil convencer y persuadir a los demás, esto lo vemos, amados hermanos, frecuentemente en los vendedores o cuando hay personas que quieren conseguir algo de alguien. Hablan bonito, hablan de una manera que las personas escuchen lo que ellos necesitan escuchar, entre comillas, ¿verdad? Que esas personas sean persuadidas por esas palabras que se les dice, palabras bonitas, palabras con suavidad, con ternura, y así sucesivamente, de manera que las personas quedan convencidas. Y esto también podemos verlo en lo político. Ahí sí es verdad que eso se desborda, ese asunto de la labia y hablar bonito y el acto de convencer a los demás. Hermanos, si nosotros queremos lograr que los demás, las personas del mundo, escuchen del evangelio, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo la usamos, cómo nos expresamos, porque las palabras que hablamos testifican de nosotros, testifican de lo que hay dentro de nosotros y de lo que nosotros somos. Y le voy a contar una breve historia. Leía en un libro hace unos días llamado Guerra de Palabras. Leí esta parte y escribiendo para este mensaje, llegué a recordar esa parte y quisiera compartirla con ustedes. Acerca de cómo debemos usar el habla, cómo hablar, amados hermanos, para representar a Cristo. Una noche, un jueves por la noche, un padre muy emocionado va al cuarto de su hijo, se planifica, voy a ir a hablar con mi hijo a su cuarto, a ver qué vamos a hacer este fin de semana, que nos vamos a ir a ver qué vamos a inventar, si nos vamos de playa, si salimos a ver un juego o algo. ¿Qué pasa? Cuando el padre, muy emocionado, se dirige hacia el cuarto de su hijo para hablar de estos planes que van a hacer el fin de semana, se dirige a la habitación de su hijo. Él llega, toca la puerta, el hijo abre la puerta de la habitación y lo primero que atrapa la vista, lo primero que atrapa la mirada del padre es una escena de un total desorden. Había ropa en el suelo, ropa en la cama, los zapatos por un lado, la cama estaba desordenada. En ese momento todo era un caos, en ese momento que llegó. Habían libros en la mesa, libros de estudios en la mesa, el televisor prendido y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que de manera inmediata el padre se llena de ira y con cierta frustración, y de hecho antes de decir alguna palabra el padre piensa y dice, pero ¿será que no se está dando cuenta? ¿Será que no le molesta todo este desorden que ve ahí? Lo dijo airado en la mente, aún no ha llegado a hablar nada, ¿verdad? Entonces, el hijo muy normal, al ver a su padre, se acerca para saludarlo. Y su papá, al ver este acto de que su hijo muy tranquilo va y lo saluda, este acto lo incomoda.
Y enseguida, amados hermanos, antes ni siquiera de saludar a su hijo, decirle cómo te fue en los estudios en el día de hoy, este hombre estalla e inicia una serie de regaños y de reclamos acerca de la forma de cómo su hijo tenía la habitación. Los regaños fueron tantos que dijo palabras como: de la manera que tienes tu habitación, así está tu vida. Entre paréntesis, puede ser que eso sea cierto, pero también es algo que no es cierto. Dice, este padre con gran enojo le recuerda al hijo, ahí sí empieza a hablar, ya ahí explota en ira, hablando, ya su ira no está simplemente pensándola, sino que ahí empieza a utilizar las palabras y empieza a hablarle duro, enojado, y le recuerda a su hijo que él tiene que trabajar para comprar todas las cosas que su hijo necesita y no es justo que la tenga todas regadas y la tenga tirada. Y usando una serie de palabras de manera airosa, el padre le dio un largo sermón a su hijo, un sermón acompañado por una serie de preguntas, como suele suceder, amados hermanos, una serie de preguntas que entonces ni siquiera le dio tiempo al hijo para que él responda ni una sola de las preguntas que le hizo, porque se las soltó todas, una detrás de otra. Y luego de este sermón, el padre sale. Ni siquiera escuchó nada de su hijo, ni siquiera nada. El padre sale molesto, estalla la puerta de su hijo, de la habitación, y el padre se va a la sala. Se tira un mueble a ventilar toda esa ira, todo ese enojo que había en él, y se queda pensando. Y mientras estuvo pensando, se calmó y pensó y dijo que esto que él acaba de hacer no es la forma correcta de él hablar con su hijo. Y al rato el padre analiza en que ese encuentro breve que él estuvo con su hijo no fue para nada productivo. Aún en cierta parte, aunque tuviera la razón el padre, este padre sabía que Dios no estaba complacido en la manera en que él había hablado a su hijo. Amado hermano, luego de contarle esta historia, ¿cree usted que de esa manera de hablar este padre iba a provocar algún cambio positivo e intencional en la vida de su hijo? No, de ninguna manera, amados hermanos. Y si acaso ocurriera un cambio, sería un cambio forzoso, sería un cambio obligatorio o un cambio causado por temor, no por placer, porque esa no es la manera correcta de utilizar las palabras. Esa no es la manera correcta de que este joven sea persuadido por el evangelio. De hecho, la historia que les acabo de contar es en un contexto cristiano. Es en un contexto cristiano. ¿Es esa la forma de persuadir a los demás hacia el evangelio de Jesucristo? Claro que no, amados hermanos. De modo que nuestras palabras son un medio de gracia que Dios usa para que podamos mostrar la verdad del evangelio y mostrarla en teoría, pero también es importante mostrarlo en la práctica. Va de la mano, un conjunto, teoría y práctica. Entonces, si nosotros hablamos de la manera que agrada a Dios, entonces así podemos persuadir a las personas de su pecado y hablarle la verdad del evangelio. No hablándoles con una mala actitud o restregándole todo el pecado en la cara, como mostrando que usted es perfecto y el otro que no tiene al Señor no es perfecto, no es nada. Como que usted es el mejor, que usted es supremo. No, amados hermanos. ¿Cómo le vamos a estrujar toda la verdad en la cara sin antes saberle explicarle por qué es que el que no conoce al Señor está en esa condición? Mira, tú estás así, te vas para el infierno, porque si no te arrepientes y esto. Pero quizás hay personas que ni siquiera saben por qué es que tienen que arrepentirse. Entonces ahí que usted tiene que usar la palabra y no en modo de guerra, no en modo que estemos airados, sino hablándole, mostrándole la verdad del evangelio. Y yo sé que a veces esto puede tornarse difícil, porque a veces nos encontramos con hermanos o personas allá en la calle o personas de otras denominaciones que a veces nos llevan al punto ahí que ya uno quiere irse a la guerra de palabras, que uno empieza a tirar todos los textos y uno no deja que la otra persona hable y así sucesivamente. Esos casos se dan. Pero, amados hermanos, nosotros somos representantes del Señor, eso no se nos puede olvidar. Los embajadores de los países, cuando están en sus reuniones, ellos hablan por su país. Ellos defienden a su país utilizando las mejores palabras, ¿verdad que sí?
utilizando las mejores palabras, siendo dignos representantes de su país. Entonces nosotros somos dignos representantes de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos usar la palabra no en modo de guerra, amados hermanos, sino hablar la palabra, hablar la verdad de Cristo, pero de una forma que las personas puedan quedar persuadidas, no airándolo tanto, porque si usted habla siempre enfadado, siempre muestra el evangelio enfadado, la persona va a hacer dos cosas: o ya no va a querer hablar con usted, o se va a arrepentir por miedo, pero no miedo de obedecerle al Señor, sino miedo de que tú le estás diciendo que se vaya al infierno. Y porque esa persona no quiere irse al infierno, te está haciendo el allante o la pantalla de que sí, de que se arrepintió y todo eso. No, mostremos la verdad del evangelio, pero mostrémosla en amor, amados hermanos. Algunas notas finales que quiero resaltar son que nosotros debemos estar comprometidos en la obra y con la voluntad del Señor. Esto incluye las cosas que nosotros decimos cuando hablamos cada día, amados hermanos. Y nosotros necesitamos entender cuál es nuestra misión como cristianos. Nuestra misión es representar a Cristo para que nosotros podamos persuadir a las personas. Y de hecho, no somos nosotros quienes persuadimos a la persona. Nosotros presentamos el plan de salvación, pero ya, luego de haber presentado ese plan de salvación, es Cristo a través de su Espíritu Santo que convence a las personas, que persuade a las personas de su pecado y de su estado de vida en el cual están. Persuadir a los demás con el evangelio, con nuestras vidas y con nuestro servicio, siendo buenos embajadores incorruptibles, que no haya corrupción en nuestras palabras, amados hermanos, que no haya enojo en nuestras palabras. Y no estoy diciendo que no nos vamos a enojar, porque sí, nos vamos a enojar y eso es parte de nuestras características humanas, que nos enojemos. Nunca les voy a decir que no se enojen, porque sí nos enojamos siempre, amados hermanos. Pero me refiero a las cosas que nosotros hablamos cuando llega ese momento de ira, porque a veces ofendemos mucho, amados hermanos, cuando nosotros hablamos airoso. Y se ofende fácil, pero el proceso del perdón es difícil. Hermanos, tú que ya estás en Cristo, lo que hemos sido persuadidos por el evangelio, y también aquel que está aquí que no conoce del Señor y que aún no ha aceptado el evangelio, que aún no ha sido persuadido, ¿estás viviendo en adoración a Dios? ¿Estás viviendo en admiración? ¿Estás viviendo en reverencia? ¿Estás viviendo en obediencia a Dios? Porque si no lo estás, deberías preocuparte por el miedo, el temor y el terror desagradable que yo le mencionaba al principio. Ya nosotros los que estamos en el Señor no tenemos ese miedo negativo. Ahora nosotros, temer al Señor es una delicia para nosotros y es un modo de vivir de nosotros cada día. Y si aún no eres cristiano, amado amigo, pero dices que amas a Dios, como hay muchos, dices que amas a Dios, que haces cosas buenas, que eres buen amigo o que tú no has hecho nada malo, si tú crees que con eso tú estás tratando de persuadir a Dios, estás perdiendo el tiempo. Y tengo que decirlo así mismo de manera radical y cruda. Estás perdiendo el tiempo porque eso no persuade a Dios. Esa no es la vida que persuade a Dios. Hasta que no tengas una vida centrada en Cristo, centrada en el evangelio, no tienes una vida centrada en Cristo, no tienes una vida centrada en el evangelio y de hecho no has sido persuadido por el evangelio de Jesucristo. Demos gracias a Dios que nosotros lo que hemos creído en este plan de salvación, lo que hemos creído en el Señor Jesucristo, lo que hemos sido persuadidos por el evangelio, somos representantes de Cristo. Y sí, tenemos problemas, tenemos lucha, tenemos faltas y tenemos muchísimas cosas porque no somos perfectos y vivimos en un cuerpo contaminado por el pecado. Pero aún así somos representantes del Señor porque Dios usa lo vil, amado hermano. Dios usa lo vil para ahí Él glorificarse y mostrar el evangelio a los demás. Sigamos persuadiendo a los demás con la palabra de Dios, pero también con nuestra manera de vivir. Que Dios nos bendiga, Dios le guarde.